Si actualmente has escuchado hablar del despegue hacia el espacio exterior de una nave de la NASA llamada SpaceX, este video es para ti. Algunas cosas podrás aclarar para entender mejor este hecho. Empecemos por corregir algunos errores del enunciado anterior. La nave no se llama SpaceX y tampoco pertenece a la NASA. SpaceX es una empresa aeroespacial privada que desarrolla cohetes, cápsulas, satélites, entre otras cosas, para el espacio exterior. Lo que despegó el día 30 de mayo fue el cohete Falcon 9 para llevar al espacio a la cápsula Crew Dragon, ambos artefactos pertenecientes a la empresa SpaceX, con el objetivo de acoplar dicha cápsula a la Estación Espacial Internacional, destino final de los astronautas de la NASA Doug Hurley y Bob Behnken. Es decir, y seguro ya debes de haberlo deducido, la empresa SpaceX es como una aerolínea que ha contratado la NASA para llevar a sus astronautas al espacio. Y esa deducción es correcta. Sin embargo, hay un poco más de tela que cortar en este acontecimiento. Seguramente, también has escuchado hablar de Elon Musk. Si no es así, veamos brevemente de quién se trata. Es un magnate de la industria tecnológica, que desde muy temprana edad desarrolló habilidades para la programación informática. Fue cofundador de la muy conocida plataforma de pagos PayPal y posteriormente crea la empresa Tesla Motors, llevando dicha empresa a un éxito sustancioso en pocos años y colocando el nombre de Musk en las tendencias de redes sociales y en los titulares de muchos medios. Elon Musk es el fundador y dueño de SpaceX, quien se ha propuesto desde principios del 2000 enrutar una carrera espacial hacia Marte, con el fin de empezar una colonización en ese planeta, al principio de invernaderos para el desarrollo de plantas en suelo marciano, y posteriormente llevar a personas que vivan en primeras colonias. La NASA no llevaba a sus propios astronautas al espacio desde el año 2011, cuando el transbordador Atlantis hizo su última misión, teniendo que viajar desde entonces en la nave rusa a costos bastante elevados. Por tal motivo, colocar a 2 de sus astronautas en el espacio, utilizando por primera vez una nave proporcionada por una empresa privada, fue la causa del revuelo y algarabía no solo de la comunidad científica, también de muchos otros sectores. Una muestra de ello fue la visualización en vivo por canales y redes con más de 10 millones de espectadores que siguieron el exitoso lanzamiento de esta misión. Actualmente vivimos momentos llenos de sorpresas poco habituales y tal vez esta noticia no haya sido del todo tan impactante para ti, pero te aseguro que se vislumbra solo como el principio de gruesos acontecimientos que se avecinan dentro del tema espacial. Espero que te haya sido útil este video y no olvides suscribirte a este canal. Más temas interesantes estaremos abordando.